Nous sommes lundi 1er février 2010 dans les locaux de la FACEF. Je suis Maëlle Maugendre et je vais interroger Ursula Vallejo pour un recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France dans le cadre de la constitution d'un fonds d'archives audiovisuelles. Alors madame, je vais commencer par vous demander de vous présenter en me donnant votre nom, prénom, lieu et date de naissance, s'il vous plaît. Bon, yo me llamo Úrsula Valero Pérez. Soy nacida el 5 de febrero de 1934 en Orce, provincia de Granada, España. Muy bien. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu les premiers temps de votre enfance, comment ça s'est déroulé? Los primeros años de mi infancia, los primeros fueron bien, porque era la primera hija, primera niña de la familia, y hasta los 7 años estuve muy bien. Hubo la guerra y mi padre estuvo 3 años en la guerra, y ahí ya comenzaron todas las cosas malas para una infancia. Mi padre vino de la guerra y yo tenía 7 años, y entonces pues ahí empezó todo. Mi madre en 5 años tuvo tres niños, 2 niñas y un niño, y era la miseria completa. Teníamos la dictadura, teníamos la miseria a morir de miseria, de todas calamidades. Y que a los 8 años comencé a trabajar en el campo, porque no había otra cosa. Así hasta los 19 años, y a los 19 años pues me escapé del infierno. Y tenía una hermana de mi madre en Barcelona, y me fui con ella. A los 22, 23 años tuve un patrón que era un poco más humano, y tenía un socio, gente de laboratorio, y tenía un socio francés, aquí de París, y iba de vacaciones allí. Y entonces me propuso y ellos hablaban el español. Estos franceses hablaban el español, y me dijo, ¿por qué no se viene a servir a mi casa? Tenían una niña. Y bueno, pues entonces yo tenía siempre mismos ir con mi ignorancia y sin haber salido nunca de España, y tenía el espíritu un poco, me gustaba de pensar que un día podría salir de allí. Du coup, votre émigration, vous diriez qu'elle est plutôt économique ou il y avait d'autres raisons aussi de venir en France? No, inconscientemente había las dos, porque a causa de la dictadura y a causa del problema que teníamos en España, pues tuvimos que salir la emigración. Pero yo personalmente, como muchísimas como yo, salimos cuestión económica, cuestión de que te matabas a trabajar y no llegabas a vivir. Donc vous étiez membre du Parti communiste en exil. Est-ce que c'est à travers le Parti communiste que vous avez rencontré les associations? Oui. Comment ça s'est passé? Se pasó que éramos conocidos, ya habíamos hecho docencia con los camaradas, y entonces pues se decidió, en fin, entre algunos camaradas, que por qué no se podría fundar en San Denis una asociación española para los españoles. Aparte, claro que ya había el patronato, pero en fin, aparte de eso, formar algo. Y había un chico joven que era de Málaga, un tal Juan Antonio Ruiz, que era un chico mucha actividad, mucho dinamismo, y que era del partido también. Estaba Antonio Aliaga, estaba otro camarada que ahora está en una residencia en Cáceres, Gerardo Antón, otro tal Redondo, en fin, varias personas. Estaba yo, y no sé si algunas personas más que olvido, porque la memoria ya no la tengo
como antes. Y entonces, pues, en una de las reuniones se propuso que por qué no se podía, ya que Sandeni había tantísimos españoles en esa época, no solamente La Plena, sino Sandeni Centro, había enormemente de españoles, luego Aubervilliers, todo esto. ¿Por qué no se podría hacer un centro cultural? Ahí ya no se hablaba de política porque no podía ser. Veníamos de salir de una dictadura y no se podía tampoco hablar ni exponer nada de política. Aquí la política ha sido siempre clandestina. Entonces, en el 79 se fundó el Centro Irrenante. Entonces también hubo un poco de eso, porque cómo se le iba a poner, qué nombre iba a llevar, un nombre que fuera adecuado, que no. Y entonces no sé si fue Juan Antonio o fue Antonio Aliaga, uno de los dos, que dijo qué mejor que Miguel Hernández, el gran poeta que murió por una causa. Y entonces así se le dio el nombre de Miguel Hernández al centro este. Pourquoi vous avez souhaité continuer à faire partie de ces associations? ¿Cómo? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire partie de ces Ça me associations plaît tout ça, après? tout le social, ça me plaît. Ça me plaît tout le social. Je fais des bénévolats, fait 16 ans que je fais Secours Populaire, 12 ans je fais Resto del Cor, et 6 ans je fais la Croix-Rouge. Je fais des bénévolats depuis que, por circunstancias de enfermedad, me dieron el retiro a los 60 años, antes. Entonces yo había trabajado toda mi vida y me vi perdida. Y entonces me dije que me tenía que dedicar a hacer alguna cosa y hacer algo para los demás.